A veces creemos que la rutina es lo único que nos queda, pero justo allí, en medio de lo ordinario, puede encenderse el fuego que cambia nuestra vida para siempre. Así le ocurrió a Moisés, un hombre que pensaba haber quedado en el olvido, cuando Dios lo sorprendió con un fuego que no se apagaba y una voz que transformaría la historia de toda una nación. Esta no es una simple historia, es un relato bíblico contado en Éxodo 3:1-22. La impactante historia de Moisés y la zarza ardiente. El sol del desierto se derramaba como un fuego dorado sobre las montañas de Madián. Allí, un hombre anciano, de 80 años según la tradición bíblica, caminaba tras un rebaño que ni siquiera era suyo. Moisés, el mismo que alguna vez vistió lino fino en los palacios de Egipto, ahora vestía túnicas humildes, sandalias polvorientas y cargaba en sus manos curtidas el peso de la vida de pastor. ¡Qué contraste tan radical! De príncipe poderoso a pastor anónimo, de banquetes en los corredores decorados con jeroglíficos, a largas caminatas en busca de pasto y agua para simples ovejas. Podría parecer el final de una historia, pero lo que Moisés no sabía era que ese aparente final era en realidad el prólogo de un nuevo comienzo. Porque a veces, cuando creemos que nuestra vida ya tomó un rumbo definitivo, Dios nos sorprende en la rutina. Y es allí, en medio de lo cotidiano, donde se esconde el momento que cambia nuestra historia para siempre. Ese día, sin que Moisés lo supiera, cada paso que daba lo acercaba al lugar del llamado. La narración bíblica lo sitúa en el monte de Dios, Horeb. ¿Fue por accidente que eligió ese camino? ¿O fue la mano invisible de la providencia la que lo guiaba? No lo sabemos. Pero lo cierto es que ese terreno árido, silencioso y aparentemente común, estaba a punto de convertirse en el escenario del encuentro más extraordinario de su vida. Un fuego aparecería, una voz resonaría, y un hombre que se creía olvidado sería levantado para liberar a todo un pueblo. Pero antes de revelarte qué sucedió frente a aquella zarza que ardía sin consumirse, quiero dejarte con una pregunta. ¿Y si ese desierto que hoy enfrentas en tu vida es el mismo lugar donde Dios está preparando tu llamado más grande? Entre las rocas ásperas y la tierra reseca, algo rompió la monotonía del desierto. Moisés divisó un arbusto en llamas. A primera vista, no parecía nada extraordinario. En el calor sofocante del desierto, no era raro que ramas secas ardieran por un rayo o una chispa. Pero lo que vio a continuación lo dejó sin aliento. El arbusto ardía, sí, pero no se consumía. El fuego rugía como un corazón vivo. Sus llamas danzaban con un resplandor misterioso. Y sin embargo, las ramas seguían intactas. No se deshacían en cenizas. Era un fuego diferente, un fuego eterno, un fuego que parecía tener propósito. La curiosidad se encendió dentro de Moisés. Recordó sus años en Egipto, donde había estudiado fenómenos naturales y escuchado explicaciones científicas. Pero nada en su experiencia podía dar respuesta a lo que estaba viendo. Aquello no era un accidente, ni un simple fenómeno. Aquello era un misterio. Con paso firme tomó una decisión que cambiaría la historia. Me acercaré, quiero ver de cerca esta visión tan extraordinaria. Quiero entender por qué la zarza arde y sin embargo no se consume. Lo que Moisés no imaginaba era que al dar esos pasos hacia el arbusto, no solo se acercaba a un misterio, se acercaba a su destino, porque en medio de esas llamas estaba a punto de escuchar la voz que lo transformaría para siempre. Moisés dio unos pasos más, con la mirada fija en aquel fuego que no se apagaba, y entonces el silencio del desierto fue quebrado por una voz que resonó desde las llamas mismas. ¡Moisés! ¡Moisés! El corazón del pastor se agitó. Su nombre, pronunciado con una fuerza que parecía atravesar el alma. Sorprendido, pero con reverencia, respondió: «Heme aquí». En ese instante, la voz lo detuvo con autoridad solemne. «No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es». El impacto fue inmediato. Moisés, conmovido hasta lo más profundo, obedeció. Se inclinó, desató sus sandalias y se cubrió el rostro con temor reverente. Aquel no era un fuego cualquiera. Aquello no era un fenómeno extraño de la naturaleza.
había entrado en la presencia del Dios viviente. La voz continuó, cargada de majestad y eternidad. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al escuchar esos nombres, Moisés lo entendió. No estaba frente a un espíritu errante del desierto. Estaba frente al Dios de sus antepasados, el mismo que había guiado la historia de su pueblo. El Dios que había hecho pactos eternos. Ahora lo estaba llamando a él. La voz divina resonó en el silencio del desierto, no solo con poder, sino con una ternura que estremecía. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor bajo la opresión. Conozco sus angustias, y he descendido para librarlos. Los sacaré a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. Moisés permanecía inmóvil, con el corazón acelerado. Cada palabra era como un trueno que penetraba en lo más profundo de su ser. El Dios eterno estaba compartiendo su plan, pero lo más impactante aún estaba por venir. Y tú, Moisés, serás mi enviado. Tú irás a Faraón y sacarás de Egipto a los hijos de Israel. El mundo de Moisés se detuvo, su mente se llenó de recuerdos. El palacio del que huyó, el asesinato que lo convirtió en fugitivo, los años de anonimato en el desierto. Y con una mezcla de miedo y sinceridad, exclamó: ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy yo para liberar a Israel? No era falsa humildad, era la realidad de un hombre consciente de sus fracasos, de sus limitaciones, de su edad. Moisés ya no se veía como príncipe, solo como un pastor, pero entonces la voz divina lo cubrió como un río de seguridad. Ve, porque yo estaré contigo. En ese instante, el peso de la misión imposible se transformó en promesa. Moisés no iría solo. El mismo Dios que se revelaba en fuego lo acompañaría en cada paso. Aun con la voz de Dios resonando en su interior, Moisés seguía cargando con sus dudas. Con voz temblorosa, pero sincera, se atrevió a preguntar: cuando vaya a los hijos de Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? El desierto quedó en un silencio absoluto. El fuego ardía, las llamas parecían contener la respuesta del cielo mismo. Entonces, la voz que no tiene principio ni fin se reveló: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. En ese momento, Moisés recibió una revelación que superaba cualquier entendimiento humano. No era un nombre común, no era una simple etiqueta divina, era una declaración eterna. El Dios que existe por sí mismo, el Dios que es, que era y que será para siempre. Moisés había pedido una tarjeta de presentación, y lo que recibió fue un misterio que generaciones enteras seguirían contemplando. Un nombre que trasciende el tiempo y el espacio. El mensaje era claro. No importaba la debilidad de Moisés. Lo que importaba era la grandeza del yo soy. Él sería el respaldo, la autoridad y el poder detrás de cada palabra, de cada milagro, de cada paso hacia la libertad. Dios no dejó su llamado en lo abstracto ni en lo misterioso. Le habló a Moisés con instrucciones claras, prácticas y contundentes. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles que yo he visto su dolor y que yo los sacaré de Egipto. Irás con ellos al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Iremos camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Moisés escuchaba con asombro. El plan estaba detallado, cada paso cuidadosamente trazado, pero Dios también le reveló lo que vendría. Sé que el rey de Egipto no os dejará ir fácilmente, solo cederá ante mano fuerte, pero yo extenderé mi mano, heriré a Egipto con todas mis maravillas, y entonces os dejará ir. Y como si eso fuera poco, Dios añadió una promesa que parecía imposible para un pueblo esclavizado. No saldréis con las manos vacías. Vuestros opresores os darán plata, oro y vestidos. Saldréis en victoria, no como esclavos que huyen, sino como un pueblo que marcha en dignidad. Moisés, que hasta hacía poco se veía como un simple pastor, ahora escuchaba un plan de liberación que cambiaría la historia de su pueblo y del mundo entero. Pero dentro de él todavía luchaban la fe y el miedo.
la promesa y la duda. Aunque Dios había hablado con absoluta claridad, Moisés seguía temblando. La sola idea de enfrentar al faraón lo llenaba de temor. No era cualquier desafío. Debía convencer al rey más poderoso de su tiempo y además inspirar a un pueblo que había nacido y crecido bajo el yugo de la esclavitud. ¿Lo escucharían? ¿Confiarían en él? ¿Lo seguirían hacia una tierra prometida que jamás habían visto? En ese instante, la zarza ardiente dejó de ser solo un espectáculo de fuego. Se convirtió en un espejo para Moisés. El mensaje era claro. Así como aquel arbusto ardía sin consumirse, él también sería un hombre frágil, sostenido por un poder eterno. El fuego no dependía de las ramas secas, así como la misión no dependería de las fuerzas de Moisés. Dios lo estaba mostrando con símbolos vivos. Yo seré el fuego, tú serás el vaso, yo pondré mi poder en tu debilidad, yo haré lo imposible a través de lo improbable. El líder temeroso debía entenderlo. Su fragilidad no era un obstáculo, era la plataforma perfecta para que la gloria de Dios se manifestara. Dios conocía el corazón de Moisés. Sabía que las palabras, por sí solas, no serían suficientes para convencer ni al faraón, ni al propio pueblo. Por eso, le dio señales que hablarían más fuerte que cualquier argumento humano. Le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara, respondió Moisés. Arrójala a tierra. Cuando la vara golpeó el suelo, algo imposible sucedió. La madera se transformó en una serpiente que se movía con vida propia. Moisés retrocedió aterrado, pero la voz volvió a sonar. Extiende tu mano y tómala por la cola. Con temor obedeció, y la serpiente volvió a ser vara en su mano. Una lección poderosa. Lo que parecía común en las manos de Moisés se volvía extraordinario en las manos de Dios. Luego, el Señor le ordenó, mete tu mano en tu pecho. Moisés lo hizo, y al sacarla, su piel estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. El miedo lo estremeció, pero cuando volvió a meter la mano y la sacó otra vez, estaba completamente sana. Una vez más, el mensaje era claro. Dios tenía poder sobre la vida, la enfermedad y la restauración. Finalmente, le advirtió, si aún dudan, tomarás agua del río y la derramarás en tierra, y se convertirá en sangre delante de sus ojos. Moisés comprendió. No iría con discursos vacíos, sino con la autoridad del Dios vivo, respaldando cada palabra con maravillas. El pastor inseguro ya no tenía excusas. El cielo había puesto en sus manos las credenciales del libertador. A pesar de las señales, Moisés seguía luchando contra sí mismo. El fuego ardía delante de él, los milagros ya estaban en sus manos. Y aún así, su corazón temblaba. Con voz quebrada confesó, «Oh Señor, yo nunca he sido hombre elocuente, ni antes ni ahora que hablas conmigo. Soy torpe de boca y de lengua». Era la última barrera en su interior. No dudaba del poder de Dios, pero dudaba de sí mismo. Se veía incapaz, inseguro, limitado. Y una vez más el cielo respondió con firmeza y paciencia. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo, Jehová? Ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Aún así Moisés vacilaba. Sentía que la misión era demasiado grande para sus hombros. Entonces Dios le mostró que su plan no dependía de un solo hombre. Tu hermano Aarón, el levita, habla bien. Yo sé que él puede expresarse con claridad. Ya viene a tu encuentro, y cuando te vea, se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás mis palabras en su boca. Yo estaré con ambos, y juntos cumplirán mi propósito. La zarza ardía. El desierto se había convertido en un santuario. El pastor fugitivo ahora tenía en sus manos una misión imposible, respaldado por el Dios eterno, acompañado por su hermano, y con señales que estremecerían al imperio más poderoso del mundo. La escena estaba lista. El próximo paso ya no sería en silencio ni en soledad. El próximo paso lo llevaría de regreso a Egipto, al palacio del que había huido, al encuentro con el hombre más poderoso de la tierra, el faraón. El eco de la voz divina aún resonaba en el corazón de Moisés. La zarza seguía ardiendo, pero el verdadero fuego ya estaba dentro de él. Había recibido el llamado, las promesas y las señales. Ahora, no quedaba más que obedecer.
Con pasos firmes, Moisés descendió del Monte Santo y regresó a la casa de su suegro Jetro. Con respeto, le pidió permiso para volver a Egipto, a ver a sus hermanos. Jetro lo miró con serenidad y le dijo: «Ve en paz». El camino de regreso era largo, y Moisés lo emprendió acompañado de su esposa Séfora y sus hijos. Pero no caminaba solo. La promesa del «Yo soy» iba con él. Y en medio de esa travesía, sucedió lo inesperado. Aarón, su hermano, salió a su encuentro. No había mensajes ni mensajeros humanos que lo hubieran anunciado. Fue Dios mismo quien había movido el corazón de Aarón para que caminara hacia el desierto. Cuando se encontraron, el abrazo fue profundo, lleno de lágrimas y emoción. Hermanos separados por el tiempo y las circunstancias, ahora unidos por un propósito divino. Allí, en medio de la arena, Moisés le contó todo. La voz del fuego, las señales milagrosas, el llamado imposible. Aarón escuchaba y asentía, con la fe encendida en sus ojos. Juntos comenzaron a soñar en voz alta. Ya no eran dos hombres ordinarios, sino dos mensajeros del Dios eterno. Y cuando finalmente llegaron a Egipto, reunieron a los ancianos de Israel. Moisés mostró las señales, Aarón transmitió las palabras, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza volvió a brillar en los corazones de los esclavos. El pueblo inclinó su rostro y adoró. Dios no los había olvidado. El plan de libertad había comenzado. Pero lo más desafiante aún estaba por delante. El próximo escenario no sería entre los suyos, sino en el trono del hombre que se creía Dios, el faraón de Egipto. Las calles de Egipto estaban igual que Moisés las recordaba, bulliciosas, cargadas de esclavos que trabajaban sin descanso, vigilados por capataces implacables. Cada ladrillo de barro era un recordatorio de la opresión. Pero esta vez, Moisés no era un fugitivo que huía. Era un hombre que caminaba con la autoridad del Yo soy. El día llegó. Moisés y Aarón cruzaron las puertas del palacio. Columnas gigantes, jeroglíficos dorados y soldados con lanzas brillantes los rodeaban. Y allí, en lo alto de su trono, estaba el hombre más poderoso del mundo antiguo, el faraón. Su mirada era fría, su rostro endurecido como piedra. Aarón, con la voz firme que Dios le había prometido, habló en nombre de su hermano. Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Un silencio pesado llenó la sala. Los cortesanos se miraban unos a otros, incrédulos. Faraón rompió el silencio con una carcajada burlona que retumbó en los muros del palacio. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a ese Dios, ni tampoco dejaré ir a Israel. Las palabras cayeron como un golpe seco. Moisés y Aarón habían proclamado el mensaje divino, pero el corazón de Faraón se había endurecido. En lugar de liberar al pueblo, ordenó aumentar sus cargas. Los esclavos tendrían que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero sin recibir paja. El trabajo se volvió insoportable. El pueblo, agotado y desanimado, comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón. Los acusaban de haber empeorado su situación en lugar de traer libertad. El peso de la misión se volvió aún más duro. Moisés levantó su voz en oración, quebrado por dentro. «Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que fui a hablar a Faraón, él los ha tratado peor, y tú no los has librado». Pero Dios, con paciencia y poder, respondió: «Ahora verás lo que haré a Faraón. Con mano fuerte los dejará ir, y con mano poderosa los echará de su tierra». El escenario estaba listo para la batalla más grande, no entre dos hombres, sino entre el poder del imperio y la autoridad del Dios eterno. Así termina esta primera parte de una de las historias más impactantes de la humanidad. Hemos visto a Moisés pasar de fugitivo y pastor inseguro a convertirse en el hombre escogido por Dios para liberar a un pueblo entero. Hemos escuchado la voz del Yo soy, hemos presenciado las señales del cielo y hemos sentido la tensión del primer encuentro con Faraón. Pero lo que hemos visto hasta aquí es solo el comienzo. La verdadera batalla está por desatarse. El Dios eterno está a punto de demostrar que ningún imperio, por más poderoso que sea, puede resistir su mano. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un recordatorio para ti y para mí. Cuando Dios te llama, no importa tu pasado, tus miedos o tus limitaciones.
Lo que importa es que el fuego de su presencia arde en ti y te sostiene, tal como lo hizo con Moisés. Y ahora te invito. Dale un me gusta a este video si esta historia tocó tu corazón. Déjame en los comentarios qué parte de la vida de Moisés más te inspiró. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en el próximo episodio veremos cómo Dios confronta a Faraón con su poder en las famosas plagas de Egipto. Esto apenas comienza, y lo mejor está por venir.